revelado el increíble momento en que mi hermana se burló de mí, transformando todo lo que creía Lucía. Miraba por la ventana mientras el aroma del mole invadía el aire. La casa vibraba con risas y música, pero en su pecho una tormenta se desataba. Aquella comida dominical era un ritual sagrado, lleno de anécdotas familiares, donde cada sonrisa parecía irse a un rincón del alma de Lucía, desdibujando su existencia. En su mente, la imagen de Carla destacaba como una estrella, radiando seguridad y éxito. La eterna comparación se hacía más fuerte. La sombra de su hermana mayor parecía envolverse a su alrededor, como un velo que ocultaba su propia luz. Cuando la charla se centró en las metas futuras, la pregunta de su madre flotó en el aire. «¿Y tú, Lucía? ¿Cómo va eso de la biología marina?» La sonrisa de su madre la animaba, pero al mismo tiempo le provocaba un nudo en el estómago. Fue entonces cuando Carla, con ese tono ligero que a veces escondía un veneno, lanzó la burla. «¿Biología marina? Vamos, Lucía, ¿crees que puedas lograr lo que yo he hecho?» Fue como si una piedra le hubiera caído en el corazón. La risa del resto resonó, pero para Lucía, el eco de las palabras de su hermana se convirtió en un grito que retumbaba en su mente. La desesperación se apoderó de ella. Ya no se trataba de una simple broma. Era un golpe certero que hacía tambalear su autoestima. Mientras los demás reían, Lucía sintió cómo sus sueños de investigar las profundidades del océano se desvanecían. ¿Qué posibilidades tenía realmente? Con cada palabra burlona de Carla, una parte de su esencia se desdibujaba. Dudas incesantes invadieron su mente. Cuestionó su habilidad, su futuro, su lugar en el hogar. ¿Realmente estaba destinada a seguir el camino menos brillante? ¿Era solo un sueño fugaz? La comparación era constante, como sombras alargadas que la seguían cuando intentaba brillar. Así se despidió un poco de la risa, con lágrimas asomando en sus ojos, y buscó a su madre, quien siempre había sido su refugio. En los brazos de mamá, Lucía revivió las historias de la abuela, una mujer fuerte que había superado adversidades, quien jamás permitió que los comentarios de los demás la definieran. Nunca olvides que la grandeza no se mide solo por logros académicos, le susurró su madre, como un bálsamo en su dolor. Pero, ante la crispación interna, esas palabras parecían lejanas, como el único faro en medio de un mar embravecido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Decidida a no dejarse arrastrar por la sombra de Carla, Lucía se sumergió en sus estudios, descubriendo una pasión ardiente. Cada libro era una exploración, cada artículo una nueva luz en su camino. Pero a medida que la presión aumentaba, el eco de la burla persistía. Un día logró una beca para un laboratorio. La euforia la abrazó, pero también el miedo. ¿Sería suficiente? ¿Podría su esfuerzo algún día igualar a la brillantez de Carla? Mientras se preparaba para una competencia científica que podía cambiarlo todo, el estrés la mantenía despierta por las noches, cuestionando su valor. Al mirar su reflexión en el espejo, el nudo de su garganta se apretaba, y el rostro de su hermana la atormentaba.
como un recordatorio cruel de su inseguridad. En ese momento, en el que iba a enfrentar a todo su mundo, Lucía sintió que la verdadera batalla no era solo con sus competidores, sino también consigo misma. ¿Podría finalmente salir de la sombra de Carla, o estaba destinada a permanecer atrapada en el eco de una risa burlona? La respuesta se acercaba y su corazón latía con fuerza, mientras se asomaba al borde de un nuevo horizonte. La semana de la competencia se aproximaba y la presión se multiplicaba con cada amanecer. Lucía despertaba con el estómago revuelto, el mismo nudo en la garganta que había hecho su hogar en los últimos días, un recordatorio constante de sus inseguridades. La agonía de la comparación la seguía como una sombra implacable, pero una chispa de determinación empezaba a encenderse en su interior. Este no sería otro intento fallido, lo prometió a sí misma. Afrontar la presión de la competencia era como estar al borde de un acantilado. Sabía que este era su momento, el primer paso hacia la validación que tanto anhelaba. Comenzó a planificar su proyecto con una pasión renovada, volcándose en la investigación sobre los ecosistemas marinos. Se aisló en su habitación, rodeada de libros y gráficos. Cada página Turning era un océano por descubrir. Se sumergía tan profundamente en las palabras que por momentos olvidaba que había un mundo exterior que la observaba y comparaba. Sin embargo, su mente no siempre colaboraba. Con cada avance, las dudas volvían a asomar como olas que amenazaban con derribarla. Recordaba la risa de Carla, burlona y afilada. Cada afirmación de su hermana retumbaba en su cabeza. ¿Realmente puedes hacerlo? Lucía decidió que aquella burla sería el catalizador de su cambio, no su condena. Tomó su cuaderno de notas y escribió en él: «Soy capaz. Lo demostraremos». Retomó el control sobre sus pensamientos adversos al canalizar su energía en el trabajo. Aprendió sobre técnicas de investigación que una vez le parecieron inalcanzables. Descubrir cada nuevo concepto se convirtió en su esencia. Hasta que una noche, con la luz de su escritorio parpadeando, encontró un artículo sobre un descubrimiento innovador en su campo. Durante unas horas, revisó datos, reflexionando sobre cómo podía aplicar aquella información a su proyecto. La claridad empezó a ocupar el lugar del caos. A medida que el día de la competencia se acercaba, Lucía se presentó ante sus compañeros y mentores. Compartió sus ideas de manera más firme y decidida, notando cómo sus palabras resonaban con confianza. Sintió cómo la mirada de sorpresa de sus compañeros se transformaba lentamente en admiración. La validación de su capacidad comenzó a inundarla. Por primera vez se sintió vista. El día del evento llegó y Lucía se encontró en un auditorio lleno de otros científicos jóvenes. Sus corazones latían al unísono, pero ella respiró profundo. Era el momento de demostrar no solo su conocimiento, sino su transformación personal. Le comunicaron que debía presentar su proyecto en menos de 5 minutos, un límite de tiempo que parecía insuperable. Sintió el sudor en su frente, su mente tambalearon, pero recordó su promesa. Podía hacerlo. Con cada palabra que salía de sus labios, se sentía más segura, manipulando las tablas y datos con precisión. Las miradas del jurado eran intensas, pero nada se comparaba con la presión que había enfrentado. Estaba allí por ella misma, sin la sombra de Carla pesando sobre sus hombros. Finalmente, el jurado hizo preguntas, y mientras respondía, Lucía pudo sentir que había mucho más en juego que solo un proyecto. Había en juego su propia narrativa. En esos instantes decisivos, decidió que no permitiría que la burla icular de su hermana
la definiera más. A medida que concluía su presentación, una pequeña chispa en su interior le dijo que había comenzado a emerger de las aguas oscuras de la duda. Al terminar, el silencio breve se quebró por un aplauso resonante. Era como si cada latido de su corazón se sincronizara con las palmas de aquellos que la rodeaban. Pero entre la alegría, una inquietud anidaba en su interior. El rostro de Carla no había dejado de cruzar su mente. Estaba dispuesta a defender su vida y su elección, pero también anhelaba el reconocimiento de su hermana. Como si un nuevo nivel de desafío se abriera ante ella, su mente se atrevió a imaginar el escenario al que temía volver, la confrontación con Carla cuando regresara a casa. ¿Se atrevería a contarle sobre su triunfo, o por el contrario, sus palabras la silenciarían una vez más? Este pensamiento encendió un fuego nuevo en su estómago. La batalla no había terminado. El futuro de Lucía aún no estaba perfectamente tallado, y a pesar de su éxito en la competencia, un nuevo dilema se interponía en su camino. Su vida familiar estaba a punto de enfrentar una tempestad. ¿Sería capaz de enfrentarse a su hermana y reclamar su lugar en el mundo? ¿Podría convertir aquella relación tóxica en un impulso para seguir adelante? La respuesta permanecía en el aire, como una ola que aún no había alcanzado la orilla. El trayecto de regreso a casa se sintió interminable. Lucía observaba por la ventana, sumida en sus pensamientos. Había logrado lo que un día parecía inalcanzable, pero la ansiedad crecía a medida que se acercaban los momentos decisivos. Eso era iniciar un camino nuevo, pero la sombra de su hermana Carla seguía acechando. Al llegar, el ambiente era tenso. Lucía podía sentir la energía de la casa, cargada de momentos no dichos. Cuando entró, su madre la recibió con una sonrisa iluminada, como si fuera un faro en medio de la tormenta. «¿Cómo te fue?», preguntó su madre ansiosa. «Fue increíble. Gané el primer lugar», respondió Lucía, dejando caer las palabras como si fueran pesadas. La emoción de su madre la abrazó, pero eso también hacía más evidente la falta de respuesta de Carla. La inmediata desconexión con su hermana la incomodaba. Carla apareció en la sala, con una expresión indescifrada en su rostro, como si estuviera en un juego de ajedrez, donde apenas se conocieran las reglas. «¿Ganaste?», dijo Carla, con sarcasmo apenas disfrazado. Las palabras le repercutieron a Lucía como un tambor en el pecho. No era el elogio que había anhelado, pero había llegado el momento de enfrentar su verdad. «Sí, lo hice. Y creo que es hora de que hablemos de lo que has dicho en el pasado. No soy la misma de antes», dijo, consciente del ímpetu que comenzaba a tomar su voz. Carla arqueara una ceja, pero algo en su mirada se transformó. Lucía sintió que estaba a punto de atravesar una línea invisible. La confrontación no sería fácil, pero necesitaba mostrarle a su hermana que había cruzado un umbral significativo en su vida. Ese diálogo se convirtió en una catarsis. Cada palabra era un golpe contra la antigua imagen que Carla tenía de ella. Pero la tensión latente desgastaba a Lucía. Aún así, era crucial que no se dejara doblegar por viejos miedos. «Siempre me menospreciaste», continuó Lucía. «Pero esto no es solo una victoria para mí, es un nuevo comienzo. No estoy dispuesta a vivir a la sombra de tus burlas». Las expresiones de Carla fluctuaban entre la sorpresa y el desafío. Lucía comenzó a comprender que su hermana estaba lidiando con sus propias inseguridades, y esa revelación le impartió una nueva fuerza. «Lo que hiciste me dolió profundamente, pero me enseñó a luchar por lo que quiero. Ahora estoy aquí», dijo, respirando hondo,
sintiendo que liberaba un peso que había cargado demasiado tiempo. La conversación fue una lucha. Carla lanzó preguntas mordaces, desafiante aún. Sin embargo, cada vez que Lucía alzaba la voz, su confianza crecía. La transformación personal que había experimentado en los días previos a la competencia reflejaba en cada palabra. Finalmente, cuando el diálogo se tornó en gritos silenciosos de comprensión, Lucía se dio cuenta de que había tomado el primer paso hacia una nueva dinámica. Podría ser que la relación con su hermana no cambiaría de inmediato, pero al menos había plantado la semilla de una comunicación honesta. Y entonces un sorprendente silencio se apoderó de la habitación. Ambas se miraron. Las antiguas rivalidades y esperanzas se entrelazaron en un espacio que parecía nuevo y aterrador. Lo inesperado ocurrió cuando Carla, en un giro inesperado, comenzó a reír, pero esta vez con amabilidad. Tal vez, comenzó a decir suave, deberíamos trabajar juntas. La propuesta provocó que una mezcla de ilusión y desconfianza floreciera en el corazón de Lucía. Era una invitación a una colaboración que nunca había soñado. El futuro ante ella se bifurcaba. Ofrecía una oportunidad para reparar una relación rota, pero también implicaba desafíos que temía enfrentar. Mientras Lucía contemplaba lo que significaría colaborar con su hermana, se dio cuenta de que esto podría ser el comienzo de un nuevo viaje. Uno que no solo transformaría su vínculo familiar, sino que también podría inspirar su trabajo en el campo científico. Pero aún no tenía claro cómo superar esa marea emocional. Las olas de incertidumbre comenzaban a agolparse de nuevo en su interior. ¿Estaría lista para navegar en aguas tan complejas y desconocidas? La verdad era que su papel dentro de esta dinámica fraternal estaba lejos de resolverse. Se preguntó si realmente podría compartir con Carla sus sueños, sin perder la esencia de quién era. Sin embargo, una cosa era segura. Este capítulo de su vida estaba por comenzar, y con cada decisión a tomar, la inevitable confrontación de su propio ser la esperaría en cada esquina. ¿Lograría equilibrar su crecimiento personal con los desafíos que venían? La respuesta, como un misterio que aguardaba su hora, aún flotaba en el aire. El eco de las palabras de Carla resonaba en la mente de Lucía como un mantra inquietante. La risa de su hermana era una mezcla de reconocimiento y desafío, y ella se preguntaba si la invitación a trabajar juntas era genuina o simplemente un intento de disminuir su reciente triunfo. Aquella noche, cada vez que cerraba los ojos, su mente evocaba imágenes del pasado, los momentos de falta de apoyo, las comparaciones y las burlas que la había tatuado en su memoria. La siguiente mañana, Lucía se sentó en su escritorio, rodeada de libros y papeles que parecían más pesados que el día anterior. Consciente de que el nuevo capítulo significaba asumir una posición más activa en su vida, decidió establecer un plan. Tenía que explorar cómo su relación con Carla podría convertirse en un espacio de crecimiento mutuo. Pero el primer paso requería introspección genuina. Mientras revisaba su investigación sobre la importancia de la colaboración en el ámbito científico, notó algo adicional que no había considerado: su propia resistencia a la vulnerabilidad. La idea de un trabajo conjunto con Carla la hacía sentir expuesta, pero comprendió que si deseaba superarse, necesitaría abrirse a la posibilidad de un vínculo más profundo. La lucha interna era feroz, alimentada por miedos que habían permanecido latentes. Lucía se permitió un momento de reflexión, preguntándose qué quería realmente de esta nueva dinámica.
No solo anhelaba la aceptación de su hermana, sino que también deseaba compartir su pasión por la ciencia. La idea de co-crear un proyecto que fusionara sus habilidades comenzó a tomar forma. Ese sería su camino para dejar atrás el rencor y construir algo valioso. Se sintió iluminada, por primera vez visualizando el futuro no como una sombra del pasado, sino como un lienzo en blanco. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió escribirle a Carla. Necesitaba definir qué querían ambas al unirse como compañeras. Sintiéndose un poco insegura, redactó un mensaje que instaba a corresponder a su desafío, enfatizando que la colaboración debía estar basada en el respeto mutuo. Al enviar el mensaje, la misma incertidumbre la invadió, pero también una sensación de liberación. Había tomado el primer paso para construir puentes. La respuesta de Carla llegó al cabo de unas horas. «¿Por qué no nos vemos esta tarde? Vamos a hablar en serio sobre esto», decía el mensaje. La propuesta la llenó de un nerviosismo palpable. Era una invitación directa a dar forma a su relación, pero también significaba enfrentar de nuevo lo que habían sido. Lucía no sabía si estaba lista para ello. La tarde se deslizó lentamente mientras Lucía se preparaba. Practicó en voz alta lo que quería transmitir, asegurándose de que cada palabra resonara con autenticidad. Al salir de casa, sentía que el aire era más espeso. Todo lo que había enfrentado la había llevado hasta este punto, y sabía que en su interior había un nuevo sentido de propósito. Cuando se encontraron en el parque, el escenario era un símbolo de renacimiento. Árboles floreciendo y el canto de aves sobre sus cabezas. Pero la tensión palpable era como una tormenta a punto de estallar. Carla era una figura familiar, pero en este instante parecía un desconocido que contenía toda su historia. «¿Qué tienes en mente?», preguntó Carla. Su tono era neutro, aunque la curiosidad brillaba en su mirada. Lucía inhaló profundamente, enfrentándose al abismo emocional que la unía a su hermana. «Creo que podríamos unir nuestras habilidades, y no solo para hacer un proyecto. Quiero entendernos. Quiero que esta colaboración sea también una reconciliación». Las palabras resonaron en el aire entre ellas, llenas de significado y desafío. La respuesta de Carla, no obstante, podría determinar si la relación se transformaría. Lucía se sintió al borde de una revelación, llevando su valentía al límite, consciente de que lo que decidieran esa tarde podría cambiar el curso de sus vidas, de biología y de emociones. Sería su primer paso hacia la reconciliación o el inicio de una confrontación más profunda. Mientras un silencio cargado se cernía sobre ellas, Lucía sintió cómo el futuro se balanceaba precariamente, esperando su siguiente movimiento. Lucía observó a Carla fijamente, buscando en su mirada alguna señal de comprensión o aceptación. A medida que el silencio se extendía, su mente giraba en una vorágine de pensamientos. ¿Acaso sus palabras habían sido malinterpretadas? Sintió el nerviosismo crecer, su corazón latiendo con fuerza mientras las imágenes de viejos resentimientos invadían su mente. Finalmente, Carla rompió el silencio. «Milagrosamente, suena bien. Sin embargo, no puedo pretender que todo está bien entre nosotras. No soy la misma de antes, y tú tampoco parece que lo seas», dijo, aunque su voz parecía menos dura de lo que esperaba. La sinceridad en la voz de su hermana resonó, y Lucía sintió un ligero alivio. Había un terreno común, una etapa inicial construida sobre la realidad de su historia compartida. «Entiendo que haya heridas abiertas», respondió Lucía, controlando el temblor en su voz. «Pero eso también significa
que podemos trabajar juntas para cerrarlas. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero creo que hay posibilidades. Articular esas palabras le concedió una extraña sensación de poder, como si cada una de ellas fuera un ladrillo en la construcción de un nuevo camino. Carla le dirigió una mirada cuestionadora, evaluándola. ¿Qué tipo de proyecto tenías en mente? Algo que no sea solo otra oportunidad para rivalizar. Era un desafío claro, y Lucía comprendió que no podía escabullirse de esa presión. Con determinación, comenzó a exponer ideas que había trabajado en su mente, proyectando cómo cada aspecto de su trabajo podría nutrir su relación como hermanas. Al discutir sobre los experimentos que podrían llevar a cabo, notó cómo la chispa de interés se encendía en los ojos de Carla. Sin embargo, en la parte posterior de su mente, un eco persistente la retó. ¿Podrían realmente trabajar juntas sin dejar que las sombras del pasado se interpusieran? Cada idea compartida era una prueba. Cada rayo de entusiasmo era una invitación a dejar atrás el dolor. Mientras continuaban intercambiando ideas, Lucía sintió la tensión disminuir. Las palabras se tornaron más fluidas. Cada propuesta parecía más prometedora que la anterior. Pero en el fondo, una parte de ella luchaba con el miedo a una nueva decepción, a que lo que construirían no resista la prueba del tiempo o la falta de confianza. No era la primera vez que soñaba con esto. ¿Estás lista para comprometerte con esto?, preguntó Carla, inclinándose ligeramente hacia adelante. Su síntoma de seriedad le pareció una advertencia y una promesa a la vez. No habrá vuelta atrás si decidimos trabajar juntas realmente. Lucía decidió que debía ser honesta consigo misma. No estoy segura de todas mis respuestas, pero quiero intentar. Nunca he trabajado con alguien que representa tanto de mi historia, para bien y para mal, pero creo que puedo aprender tanto de ti como tú de mí. La mirada de Carla se tornó intensa y a la vez imponente. Eso puede no ser suficiente, respondió, haciendo una pausa. El trabajo implica mucho más que solo intentarlo. Debemos pensar bien en lo que hacemos y cómo nos comunicamos. Con esa declaración, Lucía sintió cómo una ola de desafío se apoderaba de ella. Estaba lista para sumergirse en esa exploración, no solo de su relación, sino de sí misma, en ese contexto de colaboración. Esa era su oportunidad para descubrir cuál era su enfoque, qué habilidades podría desarrollar en el camino, y lo más importante, cómo cada uno podría contribuir al crecimiento del otro. A medida que discutían las implicaciones de un compromiso real, se dio cuenta de que esto significaba adentrarse en sus propias inseguridades. Este proyecto, que inicialmente parecía una oportunidad para conectar, comenzaba a revelar capas reveladoras de su propio ser que había descuidado. Salir de su zona de confort era aterrador, aunque la idea de hacerlo pisaba fuerte en su mente. Cuando finalmente Carla asintió, su corazón se llenó de una mezcla de miedo y esperanza. Entonces, acepto intentarlo, pero necesitamos un plan. No podemos dejarnos llevar por las emociones sin estructura. Los pulgares entrelazados significaban un pacto, un juramento de querer ir más allá. Pero antes de que Lucía pudiera responder plenamente al acuerdo, una idea se implosionó en su mente. El rezago emocional, que la mantenía anclada en el pasado, había sido mucho más que solo ella y Carla. Necesitaba desenterrar una verdad poderosa. Con una resolución renovada y la mirada fija en su posible futuro, concluyó que enfrentarse a las sombras del pasado era el siguiente paso en su camino, una confrontación que cambiaría la forma en que se veía a sí misma y el rol de su hermana
en su vida. Antes de que avancemos, quiero que nos enfrentemos a los miedos y resentimientos. ¿Podemos hacer eso?, propuso Lucía, consciente del peso de sus palabras. Aquel momento podía ser el desenlace de una historia que tanto anhelaba dejar atrás, o el inicio de una nueva narrativa que comenzaba a descubrirse. ¿Estaría Carla dispuesta a ir tan lejos? Lucía se encontraba sentada en un cómodo sillón, observando cómo los rayos del sol llenaban la habitación con una luz cálida y relajante, pero su mente seguía envuelta en nubes de incertidumbre. La propuesta que acababa de hacer resonaba en sus pensamientos como un eco persistente. Hablar sobre sus miedos requería una valentía que nunca había sentido plenamente. Carla miraba hacia el suelo, con los dedos entrelazados, meditando sobre la situación. Lucía no podía evitar preguntarse si había fracasado en su propuesta. ¿Era demasiado pronto para abrir viejas heridas? La imagen de su hermana, laudada en tantos momentos de su infancia, ahora se presentaba como una figura distante. Sin embargo, había algo diferente, un brillo de disposición en sus ojos que no existía antes. Está bien, enfrentar nuestros miedos suena como un buen punto de partida, respondió Carla, rompiendo el silencio. Lucía sintió un impulso de esperanza, aunque la idea de desenterrar resentimientos la aterrorizaba. Este camino no era solo un proyecto profesional. En su esencia, era una exploración personal profunda donde cada palabra podría abrir la puerta a emociones no resueltas. Tras un breve instante de reflexión, Carla continuó. Además, sin ser sincera sobre cómo nos hemos sentido realmente, solo estaremos construyendo una pared más alta entre nosotras. Quiero que ambas podamos salir de este proceso transformadas. Yo, reconociendo mis miedos, y tú, los tuyos. Lucía asintió, reprimiendo la ansiedad en su pecho. Este era el tipo de avance que había anhelado. Pero no podía evitar cuestionarse. ¿Qué temores guardaba en su interior que estarían a la altura de lo que estaban a punto de revelar? Recuerdo momentos en que las palabras me faltaron, cuando sentí que siempre estaba un paso detrás de ti, y eso me dolía. Las palabras salieron con una claridad que sorprendió hasta a Lucía. Siempre he creído que debía demostrarme a mí misma que puedo ser igual de capaz. Y eso nos llevó a esta rivalidad, que nunca quise. Carla levantó la mirada. Sus ojos reflejaban una mezcla de comprensión y reconocimiento. Nunca entendí lo que sentías. Siempre estaba concentrada en mis propias inseguridades. Jamás imaginé que eso te afectara tanto. La vulnerabilidad de Carla deslumbró a Lucía. Era un paso hacia la conexión, un momento en el que ambas comenzaban a desentrañar los hilos invisibles que las mantenían atadas al resentimiento. Pero incluso con eso, un resquicio de duda se alojaba en la mente de Lucía. Este camino podría forzarlas a confrontar no solo sus diferencias, también sus fracasos individuales. Lo que mencionaste sobre la rivalidad me hace reflexionar, continuó Lucía, enfocando su mirada en los dedos de Carla. Siempre quise que sintieras que valías tanto como yo, pero en mis esfuerzos por demostrar que era capaz, perdí de vista lo que realmente importaba, nuestra relación. Ser hermana no significa competir, sino apoyarnos en nuestras debilidades. La tensión en la habitación se disipó un poco. Estaba surgiendo una nueva narrativa. Pero, a medida que la conversación avanzaba, Lucía sintió que también comenzaba a desenterrar sus propias sombras. El eco de los viejos resentimientos retumbaba en su mente, desafiándola a ser genuina. La verdad podía dejarla vulnerable,
y esa vulnerabilidad era una espada de doble filo, capaz de liberarla o destruirla. «Me gustaría que trabajemos juntas con un objetivo claro», sugirió Lucía, su voz llenándose de propósito. «Pero debemos ser abiertas, compartir nuestros logros y nuestros fracasos. Esto no solo se trata de mí o de ti, sino de un esfuerzo conjunto. ¿Te parece?» Carla tomó un momento para procesar la propuesta, su rostro tornándose serio. «Podemos, pero también debemos fijar límites. No quiero volver a la rivalidad. Necesito verte como compañera, no como competidora. Soy capaz de eso, pero deberías estar lista también para escuchar mis críticas». La respuesta de Carla resonaba dentro de Lucía, una invitación a un terreno más honesto. Sin embargo, había algo más que prevenir. El acto de abrirse implicaba una exposición emocional que podría resultar abrumadora si no se manejaba con cuidado. «Entonces, ¿cuál es el primer paso?», preguntó Lucía, consciente de que lo que estaba a punto de emprender era más importante que cualquier proyecto en sus carreras. Con una mirada decidida, Carla le respondió: «Primero, necesitamos exponer lo que hemos callado. Comencemos desde el principio, desde lo que más nos ha dolido». Lucía sintió un nudo en el estómago. Con esa revelación, se había prometido a sí misma que haría lo que fuera necesario para afrontar no solo sus miedos, sino también para descubrir lo que realmente significaba ser parte de una historia compartida. Sería capaz de afrontar el peso de esas verdades ocultas, desapegándose del pasado y permitiendo la posibilidad de sanación. Mientras pensaba en cómo proceder, una imagen fugaz de su infancia se presentó en su mente. Un día soleado, ellas riendo juntas. Lucía sabía que encontrar esa hermana nuevamente era un reto que valía la pena, pero las sombras aún la acechaban. Ahora era el momento de confrontarlas. ¿Qué secretos y dolor ocultos la estaban esperando en este viaje? ¿Podría finalmente desatar todo lo que había barrido bajo la alfombra durante años? La inquietud le provocaba escalofríos, pero la posibilidad de una conexión auténtica la impulsaba hacia adelante. La atmósfera en la habitación era densa, casi palpable. Lucía buscaba las palabras adecuadas, pero cada una de ellas parecía escurrirse entre sus dedos como arena. A medida que Carla se preparaba para escuchar, ella sintió que la presión aumentaba. Era el momento de enfrentar aquellas sombras que tanto tiempo había evitado. «Te contaré algo que me ha perseguido», comenzó Lucía, su voz temblando ligeramente. «Recuerdo un momento preciso que por alguna razón se grabó en mi memoria. Tenía unos 12 años, y tú eras la estrella de la casa. Recibiste aquel premio en el colegio por tu presentación sobre la historia de España. Mientras todos te aplaudían, yo me sentía invisible, como si solo existiera en tu sombra». Carla frunció el ceño, sorprendida. No había idea de que ese momento significara tanto para su hermana. «Nunca quise que te sintieras así. Me alegra que lo menciones, porque me hace reflexionar sobre cómo mis logros te han afectado. Siempre he sentido que tenía que luchar por lo que deseaba, pero nunca pensé que eso te haría daño». Lucía sintió que cada palabra le pesaba menos a medida que las decía. Ese pequeño ejercicio de sinceridad empezaba a abrir una puerta a su interior. «Yo sabía que las comparaciones eran inevitables. La sensación de ser la hermana menor me hacía luchar doblemente. Quería alcanzar tu nivel. Lo que sentía no era solo celos, era una mezcla de admiración y frustración, pero no sabía cómo expresarlo. Nunca quise que te sintieras menos. Siempre pensé que éramos diferentes,
y que era natural que cada una tuviera su fortaleza, replicó Carla, su frustración también comenzando a emerger. Siempre valoré tus capacidades, solo que siempre pareces dejar que esos sentimientos te atormenten. Era un momento de iluminación. Lucía comprendió que las inseguridades de su hermana, al igual que las suyas, eran una carga compartida. Ambos habían estado atrapados en un ciclo de menosprecio mutuo, sin entender que cada una tenía sus propios demonios. Y dentro de esa lucha me olvidé de lo que realmente importaba, continuó Lucía, su voz volviéndose más firme. He estado tan centrada en competir contigo que perdí de vista lo que realmente significa ser familia. Quiero que trabajemos juntas, dejar atrás esa rivalidad tóxica. Desde luego, Lucía, pero hay cosas que también necesito decirte, respondió Carla, con una determinación renovada en su mirada. No puedo ser tu apoyo si no comprendo tu historia. Hay momentos que me han dolido y que nunca compartí. Te necesito a ti ahora, tanto como tú me necesitas. Este intercambio se convirtió en un tejido de emociones, a medida que ambos comenzaron a compartir sus experiencias. Lucía se sintió liberada cuando Carla le confesó su miedo a no estar a la altura de las expectativas familiares. Por primera vez, la conversación no se trataba únicamente de ella y sus inseguridades, sino de un verdadero intercambio que prometía avanzar sus vidas. Te propongo un ejercicio, sugirió Lucía, con una chispa de creatividad en sus ojos. Empezaremos cada sesión nuestras charlas compartiendo un recuerdo, uno que se sienta pesado. Lo haremos por escrito, así cada una puede decidir cuánto está dispuesta a compartir con la otra. Pero seremos sinceras, sin filtros. La idea resonó con Carla, quien empezó a visualizar la posibilidad de usar el papel como un puente hacia la sanación. Sin embargo, un nudo de ansiedad volvió a aferrarse a su estómago al pensar en algunos recuerdos, especialmente aquellos que incluían fracasos personales frente a los ojos de Lucía. Pero era un desafío que debía aceptar. «Estoy lista para lo que sea», respondió Carla, su determinación infundiendo fuerza en la atmósfera. El momento se tornó tenso pero electrizante. Lucía sintió que podía ser parte de la resolución de su propia narrativa, creando el espacio para que ambas se levantaran. La promesa de enfrentar sus pasados, despojando sus corazones de la ira acumulada, era un paso monumental. Mientras se sentaban en un círculo de apertura, cada una con un cuaderno en mano, Lucía se preguntó si podría liberar los recuerdos que más la habían marcado. La emoción de explorar lo desconocido, mezclada con el miedo a lo que podrían encontrar, estaba en su mente. Y entonces, en medio de esa atmósfera cargada de promesas, una idea inquietante surgió en sus pensamientos. ¿Y si hay cosas que no están dispuestas a escuchar? Había verdades que, al ser descubiertas, podrían nuevamente fracturar lo que estaban construyendo. Este nuevo campo de reflexión comenzaba a mostrar sus peligros, advirtiéndoles que el camino hacia la sanación también podría llevarlas a un abismo. ¿Qué revelaciones aún las esperaban en sus páginas en blanco? Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera cargada de anticipación y miedo. Lucía dedicó cada momento libre a prepararse, revolviendo en su memoria los recuerdos que había decidido plasmar en su cuaderno. La idea de abrirse a Carla la llenaba tanto de esperanza como de aprensión. Sabía que el camino hacia la sinceridad requería valentía, pero también se preguntaba si estaba preparada para desenterrar verdades que podrían dañar aún más su frágil relación. Con el desayuno aún fresco en la mesa,
Lucía se sentó frente a su cuaderno abierto, un lápiz en mano y pensamientos dispersos que trataban de alinearse. Recordaba aquel día inolvidable, un tropiezo que había marcado el inicio de su batalla interna contra la inseguridad. No solo había sido un error, sino el detonante de un ciclo de comparaciones que las había mantenido atrapadas. ¿Por qué lo olvidé?, se preguntó mientras sus manos temblaban levemente al escribir. La historia que finalmente decidía contar era sobre un proyecto escolar, una exposición que había preparado con dedicación y esfuerzo. Había invertido horas en investigar, hacer carteles y practicar frente al espejo. Sin embargo, lo que debería haber sido un momento de orgullo se convirtió en una pesadilla cuando, al presentarlo, Carla, que había estado entre el público, soltó una risa burlona que resonó en el aula. Esa risa, aunque aparentemente inocente, rompió el hilo de su confianza. A partir de entonces, lucía para todos como la hermana que siempre reía cuando las cosas iban mal, y no como la correcta. Esa perspectiva había estado a la vanguardia de su mente cada vez que se sentaba a trabajar en algo nuevo, reprimiendo no solo su creatividad, sino también su deseo de mostrarse tal como era. Mientras sus pensamientos fluían, una mezcla de rabia y vulnerabilidad se apoderó de Lucía. Al ver cómo su propio espíritu había sido reprimido por un instante, empezó a darse cuenta de la magnitud de las emociones y heridas no procesadas que había arrastrado. ¿Por qué esto sigue afectándome tanto?, reflexionó en voz alta. Sin querer, sus palabras adquirieron un eco en sus pensamientos. Quizás porque nunca se lo conté a ella. Ese pensamiento la llevó a cuestionar varias decisiones tomadas a lo largo de su vida. Tal vez había permitido que un momento insignificante destruyera la confianza que podría haber cultivado en la relación con su hermana. Con cada línea escrita, Lucía sentía que se despojaba de un lastre, pero aquella liberación también venía acompañada de una reflexión inquietante. Realmente quería compartir ese recuerdo con Carla. El miedo a la reacción de su hermana, el temor a que ese instante pudiera convertirse en un nuevo objeto de burla, la hacía vacilar. El día de su encuentro establecido llegó. En su mente, Lucía se preparó para una conversación que podría reconstruir su vínculo o nuevamente hacerles daño. Al llegar, encontró a Carla sentada, con su propio cuaderno, visiblemente decidida. Ambas respiraron hondo, reconociendo que lo que se avecinaba podía cambiar las reglas del juego para ambas. «Hoy vamos a empezar a desnudarnos emocionalmente», dijo Carla, sus ojos brillando con una mezcla de emociones. Lucía asintió, sintiendo que ese era el momento para dar un paso hacia adelante. Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietud persistía. Si revelaba sus recuerdos, ¿podría Carla realmente entenderla? O lo que era peor, si lo que iban a compartir se convertía en más dolor que en sanación, ¿tendrían la fortaleza suficiente para seguir adelante? Mientras las primeras palabras de la conversación emergían entre sus labios, Lucía sintió que la tensión aumentaba. El desenlace de ese diálogo no solo definía su relación, sino también el rumbo de su propio desarrollo personal. Y en ese instante se dio cuenta de que su propia historia estaba escrita en páginas de incertidumbre, listas para ser leídas, pero llenas de decisiones cruciales. Cuando finalmente fue su turno de hablar, las preguntas fueron sustituidas por un silencio gélido que se convirtió en un eco ensordecedor. ¿Estaba su verdad lista para ser escuchada? ¿O era el momento de sacrificar incluso esa esperanza? La chispa de la revelación estaba cerca,
pero el abismo de la inseguridad también era aterrador. Hay algo que tengo que decirte, algo que nunca he compartido, comenzó Lucía, sintiendo que el tiempo se detenía a su alrededor. Estarían preparadas para el impacto de todas las verdades que estaban a punto de desvincularse de sus corazones. La voz de Lucía temblaba ligeramente. Cada palabra era un paso en un sendero que había evitado por tanto tiempo. Todos esos años, cargando la angustia de aquel episodio, se manifestaban en su pecho, y la bruma de sus emociones comenzaba a disiparse, aunque la incertidumbre seguía presente. Carla la miró con expectación. Su expresión era un sutil reflejo de una mezcla de curiosidad y preocupación. Lucía tomó aire. El aire fresco que entraba en su cuerpo pareció revitalizarla, momentáneamente alejando el miedo que la paralizaba. Con cada inhalación, se decía que cada palabra cuenta, que esa era su oportunidad de redirse y redefinir la relación que habían tenido desde pequeñas. Lo que ocurrió en clase empezó, y la voz se le quebró de nuevo. No fue solo un momento tonto para ti. Para mí fue el inicio de algo más profundo. Esa risa quedó grabada en mí, y nunca se fue. Las palabras, una mezcla de confesión y reproche, llenaron el espacio a su alrededor. Carla pareció sorprenderse, pero también comprendía. Había una chispa de reconocimiento en sus ojos. Lucía continuó, despojándose de las capas de culpa que siempre habían rodeado aquel recuerdo. La conversación se movía con una extraña fluidez, y a medida que liberaba sus pensamientos, empezó a sentir una especie de alivio. La revelación la llevó a explorar la desigualdad que siempre había sentido entre ellas. Siempre fuiste la chica del éxito, la que todos admiraban. En cambio yo era solo la que se reía cuando algo salía mal. Comencé a creer que eso era todo lo que era para los demás, declaró, observando cómo la emoción de Carla comenzaba a reflejarse, y sus ojos se llenaban de culpa. La dinámica comenzó a cambiar. Lucía vio en Carla no al antagonista de su historia, sino a alguien que también cargaba con sus propias inseguridades. «Nunca quise que te sintieras así», respondió Carla, su voz temblando. «No sabía que te hacía daño. Yo solo pensaba que estabas contenta, como todos». Ese momento fue una revelación para Lucía. De repente, sus pensamientos dieron un giro. Durante todos estos años, había considerado la burla como un acto de desprecio, y la había anclado a su imagen de hermana. Pero ahora, en ese instante íntimo, comenzaba a descubrir que la percepción de Carla podía haber estado igualmente nublada por su lucha personal. Y si ambas habían desarrollado sus propias cadenas invisibles, invisibles para la otra, a veces pienso que nosotros, al no compartir nuestras heridas, las alimentamos aún más. Reflexionó Lucía, sintiendo cómo sus palabras resonaban tanto en ella misma como en Carla. Podían sentirse vulnerables, y quizás eso era el primer paso hacia la curación que ambas necesitaban. Había una fuerza en el reconocimiento mutuo que empezó a transformar la atmósfera entre ellas, aunque el camino aún era incierto. Como si el ambiente cargado de emociones estuviera a punto de estallar, Lucía continuó. «Esto es solo el principio. Tengo tantas cosas que decirte, pero tengo miedo de cómo lo tomarás. El miedo a lo desconocido, el riesgo de ser rechazadas nuevamente, flotaba en el aire, y la urgencia de compartir fue creciendo en su interior. Ya no podía regresar a la indiferencia. Había comenzado un viaje hacia la verdad, y eso era algo que requería de ambas. Pero mientras el diálogo se abría, una sombra de autocuestionamiento apareció. ¿Y si sus verdades fueran demasiado pesadas para cargar?
¿Estarían realmente preparadas para exponer sus corazones y enfrentar lo que esa autenticidad pudiera revelar? Esa pregunta, flotando en su mente, parecía ser un recordatorio que la tensión aún no se había disipado por completo. ¿Podrían cada una de ellas soportar la verdad de la otra? Lucía se enfrentó a su propia historia, sintiendo que la batalla por la sanación apenas estaba comenzando. Con una determinación renovada, Lucía se dispuso a compartir el resto de su historia, pero la incertidumbre la detuvo. «Carla, hay algo más que tengo que decirte, algo que he guardado por tanto tiempo, pero tengo miedo de que me veas de otra forma». La atmósfera se tornó pesada de nuevo, y el peso de lo no dicho colisionó con la expectativa. Estarían listas para enfrentar lo que vendría. El aire en la habitación estaba impregnado de una mezcla de tensión y anticipación. Lucía miraba a Carla, su hermana, con quien había compartido tanto dolor como sueños. El momento de abrir el corazón y desvelar sus temores había llegado, y el temor empezaba a transformarse en resolución. «Carla», comenzó Lucía, su voz firme en su intento de ser escuchada. «Necesito que entiendas que tu risa de hace años me dejó marcada. No solo fue un momento, se convirtió en el hilo conductor de mis inseguridades. Comencé a pensar que debía ser alguien más para ser vista, para ser valorada. Desde entonces he luchado por un lugar en este mundo, en el cual siempre sentí que había que ganarlo de alguna manera, y quiero dejar de batallar en mi mente». Carla asintió lentamente, como si cada palabra de Lucía desnudara no solo sus inseguridades, sino también sus propias sombras. «Nunca imaginé el impacto que mis palabras tuvieron en ti. Necesito pedirte perdón, y no por lo que hice en ese día, que aunque lo siento profundamente, sino por no haber estado ahí cuando me necesitabas. Nunca pensé en ayudarte. Siempre estuve atrapada en mis propias inseguridades, y eso nos afectó a ambas». Lucía sintió una mezcla de sorpresa y alivio. Las palabras de Carla desataron un espacio de conexión que habían estado buscando. Pero había algo más que quería expresar. «Hay más cosas que han quedado atoradas entre nosotras. He luchado por encontrar mi voz en medio de tus logros, y sí, quizás lo que sentía era celos. Pero también era una tristeza profunda al sentir que perdía la conexión contigo. Quiero que ese dolor se convierta en algo constructivo». Las lágrimas empezaron a asomarse a los ojos de Carla. «No deberías haber cargado con eso sola. Te veo ahora y me siento orgullosa. Tu crecimiento, tu trabajo, tus logros son sorprendentes. Quiero que llevemos esta conexión a un plano nuevo. No quiero que lo que hemos vivido nos defina. Quiero que sea el impulso para crecer juntas». Las palabras fluyeron con sinceridad, cada una cortando las cadenas que las habían mantenido atadas al resentimiento, a la competencia. Carla parecía transformarse ante los ojos de Lucía. Estaba dispuesta a enfrentar su propia verdad y las heridas que había ignorado. «Propongo que hagamos un pacto, un compromiso mutuo», dijo Carla. «Comprometámonos a apoyarnos, a dejar de lado las rivalidades. Si sientes que te comparo, dímelo. Si alguna de nosotras siente que cae en viejos patrones, lo abordaremos. Prometámonos nunca dejar que la comparación gobierne nuestra relación». Lucía sintió que cada palabra resonaba en su interior. Esta era la oportunidad que había estado esperando, el momento de construir no solo un vínculo familiar renovado, sino también un compromiso genuino hacia el crecimiento individual y mutuo. «Sí, quiero ese pacto. Quiero construir juntas y explorar de qué somos realmente capaces,
no solo como hermanas, sino como aliadas. El silencio que siguió estuvo cargado de un nuevo entendimiento. Ambas se miraron a los ojos, y en ese instante el miedo se disipó, dando paso a la esperanza. La sombra del pasado ya no dominaba el presente, y lo que se estaban comprometiendo a construir estaba más allá de sus propios miedos y expectativas. Era un futuro genuino. Mientras cada una comenzaba a escribir sus expectativas y metas en una hoja, la conversación fue fluyendo hacia espacios más amplios de colaboración. Compartieron ideas y sueños, y en cada palabra que se intercambiaban, ambas sentían que no solo se sanaban a sí mismas, sino que también se impulsaban, se empoderaban. Lucía, finalmente sintiéndose libre de las ataduras del pasado, se atrevería a soñar en grande, a perseguir esas profundas pasiones que había guardado. Siempre he querido ser parte de proyectos de conservación marina. Podríamos hacer algo juntas en ese espacio. Tal vez una investigación sobre la fauna marina, enfocada en preservar ecosistemas que se están viendo amenazados. Carla, emocionada por la dirección de la conversación, se animó. Podríamos presentar este proyecto en la conferencia de jóvenes científicos. Será nuestra primera colaboración oficial, y además elegiremos un tema que represente ambas perspectivas. ¿Qué te parece? Lucía sintió que por primera vez el entusiasmo empezaba a tomar forma en su corazón. Eso sería maravilloso. Implicaría no solo nuestra visión científica, sino también nuestra propia historia de superación. Nos unirá de una manera real y tangible. A medida que fueron desarrollando ideas, Lucía se dio cuenta de que ya no luchaba contra sus inseguridades. Había encontrado su voz y su lugar no solo en la relación con Carla, sino en el mundo que tanto la apasionaba. Se sentía en paz, y ese pacto de sinceridad y apoyo reconstruía conceptos de familia que había creído perdidos. Cuando finalmente terminaron, lucían radiantes. Ambas sabían que todavía había mucho por explorar en su relación, pero el primer paso ya había sido dado. Lucía sintió que la sombra de la burla de su hermana había quedado atrás, y que ante la adversidad había surgido una conexión genuina que jamás hubiese imaginado posible. Este nuevo capítulo no solo marcaría un antes y un después en su vínculo familiar, sino que también las llevaría a una aventura científica que las uniría aún más. Comprometidas a recordar que el verdadero éxito no se medía en logros individuales, sino en fuerza y apoyo mutuo, salieron de aquella habitación listas para enfrentar al mundo, fortalecidas por su conexión renovada. Ambas sabían que el camino no siempre sería fácil, pero les quedaba la certeza de que juntas podrían superar cualquier obstáculo. Y así, mientras el sol declinaba, Lucía comprendió que había navegando en aguas inciertas hasta encontrar su propia voz. Se sentía finalmente liberada. Espera, porque esto no termina aquí. Este es el momento de mostrar su apoyo. Si han disfrutado de esta conclusión y quieren más historias emotivas como esta, necesitan suscribirse ahora mismo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren estas historias de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Me encantaría saber lo que piensan. Y, por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Hagamos crecer esta comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal.